En la historia criminal de Estados Unidos, existen nombres que resuenan con un eco particularmente siniestro. Entre ellos, uno de los más perturbadores es el de Albert Fish, un hombre cuya apariencia frágil y casi inofensiva ocultaba una mente enferma, un monstruo que se alimentaba del sufrimiento de los más vulnerables. A Fish lo llamaron muchas cosas: el vampiro de Brooklyn, el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria. Pero hubo un apodo que marcó su legado de horror: el caníbal de cartas escalofriantes. Albert Fish nació en 1870, en Washington, D.C., en el seno de una familia marcada por la tragedia y la locura. Su padre murió cuando Albert tenía apenas 5 años, y su madre, incapaz de mantenerlo, lo entregó a un orfanato. Allí comenzó el moldeado de un monstruo. Desde niño sufrió abusos físicos constantes, azotes y humillaciones que pronto se transformaron en una fuente de placer para él. Lo que para otros era tortura, en su mente se transformó en un estímulo que encendía su imaginación más retorcida. El dolor y la humillación no lo quebraron, lo deformaron. Ya de adulto, Fish aparentaba ser un hombre normal, delgado, de cabello canoso, con una expresión tranquila y educada. Nadie sospecharía que detrás de esa figura gris se ocultaba un depredador. En realidad, esa era su mejor máscara: pasar inadvertido. Tenía esposa, hijos y trabajaba como pintor de casas. Pero cuando caía la noche, se sumergía en una oscuridad que pocos podrían comprender. Se sabía masoquista y sádico a la vez. Se flagelaba con clavos, se introducía agujas en el cuerpo y disfrutaba del dolor como otros disfrutan de un banquete. Su obsesión enfermiza lo llevó a frecuentar anuncios de periódicos en los que jóvenes ofrecían trabajo o compañía. Así contactaba a familias pobres, ganándose la confianza de las madres y padres para acercarse a sus hijos. A menudo se hacía pasar por un benefactor, alguien dispuesto a ayudar, hasta que lograba aislar a su presa. Entre sus crímenes, uno de los más macabros fue el de Grace Budd, una niña de 10 años. En 1928, Fish visitó la casa de la familia Budd con el pretexto de ofrecer trabajo al hermano mayor de Grace. Pero en su interior ya había decidido quién sería su víctima. Convenció a la familia de que llevaría a la niña a una fiesta. La confianza de los padres fue su cómplice silencioso. Grace salió de su casa alegre, tomada de la mano de aquel anciano amable, sin sospechar que caminaba hacia su condena. Lo que ocurrió después fue tan atroz que incluso los agentes de policía, endurecidos por años de crímenes, quedaron marcados. Fish llevó a Grace a una casa abandonada en Wisteria, Nueva York. Allí la encerró, la torturó y finalmente la asesinó. Pero lo más aterrador no fue solo el crimen, sino lo que vendría años después. Durante 6 largos años, la familia Budd no tuvo respuestas. La desaparición de Grace se convirtió en un misterio doloroso, una herida que no cerraba. Hasta que en 1934, la madre de Grace recibió una carta. Dentro del sobre, escrito con torpes palabras, se escondía una confesión que erizaría la piel del mundo entero. La carta comenzaba relatando la historia de un marinero en China que, según Fish, había probado la carne humana y le había transmitido esa curiosidad. Luego, en un giro macabro, narró con detalle lo que había hecho con la pequeña Grace, cómo la había estrangulado, cómo había cortado su cuerpo en pedazos y cómo había cocinado y comido partes de ella. «Me tomó 9 días comer su cuerpo entero», escribió. Y aunque algunos fragmentos podrían haber sido exageraciones o invenciones de su retorcida mente, la carta se convirtió en una prueba irrefutable de su culpabilidad. Los Budd nunca superaron la imagen de esas palabras. La carta no solo revelaba la muerte de su hija, sino que lo hacía de la manera más cruel, obligándolos a revivir cada instante del horror. Fish no solo buscaba saciar su hambre, quería extender el sufrimiento, asegurarse de que las heridas emocionales jamás cicatrizaran.
La policía finalmente dio con él gracias a la carta. El sobre llevaba impreso un escudo de una organización benéfica, y rastreando el rastro de papelería, dieron con una pensión en la que se hospedaba. Al ser arrestado, Fish no opuso resistencia. Se entregó con una tranquilidad casi diabólica, como si hubiera esperado ese momento durante toda su vida. Durante los interrogatorios, Fish confesó no solo el asesinato de Grace Budd, sino también otros actos atroces. Habló de niños a los que secuestraba, torturaba y devoraba. No había remordimiento en sus palabras, solo una fría descripción de lo que él consideraba su destino. Afirmaba que escuchaba voces de Dios que lo impulsaban a cometer sus actos, convencido de que su crueldad era un mandato divino. Su juicio, en 1935, fue un espectáculo. La prensa lo apodó el hombre gris por su aspecto apagado, pero lo que contaba en el estrado era todo menos gris. Psicólogos y psiquiatras se debatían entre declararlo loco o plenamente consciente. Finalmente, el jurado lo encontró culpable. Fish fue condenado a la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. El día de su ejecución, en 1936, ocurrió un detalle inquietante. Según testigos, Fish parecía emocionado ante la idea de morir electrocutado. Llegó a decir que morir en la silla sería el supremo placer. Cuando finalmente el interruptor se accionó, algunos dijeron que su cuerpo tardó más en apagarse de lo normal, como si la misma electricidad se resistiera a acabar con un ser tan retorcido. El legado de Albert Fish no se resume únicamente en sus crímenes, sino en las cartas. Esos trozos de papel manchados de confesiones enfermas, escritos con un tono casi cotidiano, son un recordatorio de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se sumerge en la oscuridad absoluta. Cada línea era un veneno psicológico destinado a prolongar el dolor de las familias. Y en ello residía su verdadero poder. No solo mataba cuerpos, sino que destrozaba almas. Los expertos aún debaten si Fish era un enfermo mental irremediable o si en su fondo había una maldad consciente. Para algunos era un producto de una infancia plagada de abusos y humillaciones, para otros un monstruo que nació ya marcado por la locura. Pero lo cierto es que, con su vida y sus cartas, dejó un eco imposible de silenciar. Incluso hoy, al leer fragmentos de esas cartas, se siente un escalofrío que trasciende el tiempo. Son testimonios que no deberían existir. Confesiones que revelan hasta dónde puede descender un ser humano cuando la línea entre el dolor, el placer y la crueldad desaparece. Albert Fish es un recordatorio de que, a veces, el mal se esconde en la apariencia más inofensiva. Un anciano amable, con canas y sonrisa tímida, capaz de sentarse en una sala y hablar de religión, mientras en su mente resuenan imágenes de canibalismo y tortura. La contradicción entre lo que mostraba y lo que era lo convirtió en uno de los asesinos más perturbadores de la historia. A diferencia de otros criminales que buscaban fama o dinero, Fish parecía motivado por algo más oscuro: el hambre, el dolor, la necesidad de corromper la inocencia. Su nombre quedó grabado en los expedientes policiales, en los titulares amarillistas de la época y, sobre todo, en las pesadillas de quienes conocieron su historia. A día de hoy, el caso de Albert Fish sigue siendo objeto de estudios psicológicos y criminológicos. Su figura plantea preguntas inquietantes. ¿Es la maldad innata o producto de las circunstancias? ¿Qué ocurre cuando una mente frágil se deforma en un entorno hostil? ¿Y hasta qué punto la sociedad de la época, con su falta de control y prevención, permitió que un hombre así caminara libremente entre los inocentes? La respuesta quizá nunca sea clara, pero lo que queda es un relato que hiela la sangre. Albert Fish, el hombre que convirtió las cartas en cuchillos invisibles, sigue siendo el espejo más oscuro de la naturaleza humana. Su vida es un testimonio de hasta dónde puede llegar la perversión y de cómo el mal absoluto puede vestirse de normalidad para pasar desapercibido.
Cuando pensamos en él, no recordamos únicamente sus crímenes, sino esa sensación insoportable de imaginar a una madre recibiendo una carta, abriéndola con la esperanza de encontrar una pista sobre su hija y encontrándose, en cambio, con la confesión más cruel que un ser humano podría escribir. Eso es lo que hace a Albert Fish más aterrador que muchos otros asesinos. No solo mató, también sembró dolor eterno. Y tal vez esa fue su verdadera intención: ser recordado, no como un hombre, sino como el monstruo que se alimentaba tanto de carne como de lágrimas.